Buenos días, buenas tardes o buenas noches, hermanos y hermanas que están ahí en casa. Les sigo recomendando que se cuiden. Si salen de casa, usen su cubrebocas y lávense muy bien las manos antes de llevárselas a la cara para que no se contagien. También les sigo recomendando que se cuiden espiritualmente, leyendo la Biblia todos los días y orando todos los días. Y aplique la palabra a su forma de vida, aplique la palabra para hacer las cosas o para resolver cualquier problema. Y les animo a que preparen su corazón para recibir este tema, que está relacionado precisamente a que todo lo que hagan en casa y todos los problemas que quieran resolver, los resuelvan de acuerdo al consejo de Dios. Ese es el tema, el consejo de Dios. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para pedirte que tu Espíritu Santo se manifieste, ayudándome a predicar este tema, a compartir esta palabra, y que tu Espíritu Santo siembre la palabra en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, desde el más chico hasta el más grande, que están en casa y que están viendo y oyendo esta palabra. Ministralos con tu Espíritu Santo, ministralos con tu poder, Señor, y haz la obra en sus corazones. Si alguno necesita sanidad, sánale. Si alguno necesita liberación, libérale. Si alguno necesita consuelo, consuélale. Si alguno necesita corregir algo, corrígele con tu palabra. Si alguno necesita sabiduría para edificar su casa, dale la sabiduría que necesita para edificar su casa, su matrimonio, y ayúdalo con tu Espíritu Santo a hacer las cosas de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus consejos, y no de acuerdo a su propio consejo, no de acuerdo a su propia sabiduría, no de acuerdo a su propia prudencia, sino de acuerdo a tu palabra. Ayuda a cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa a aplicar tu consejo en su forma de vida diaria, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es el consejo de Dios. Para evitarnos muchos problemas o para solucionarlos, es muy importante o es una necesidad buscar a quien nos pueda dar un buen consejo. En mi caso, permítame expresarlo de esa manera, yo encontré en la Biblia todo lo que necesité para resolver cualquier tipo de problemas. Desde el primer día que escuché la palabra de Dios, dije, yo necesito esto, yo necesito algo que me sirva para dirigirme y para ayudarme a someter mi propia voluntad a eso que es la Biblia. Y eso lo entendí desde que empecé a escuchar la palabra de Dios por primera vez. Entendí que la Biblia era y es la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y que cada enseñanza o predicación sacada de la Biblia era y es el consejo de Dios. Y cualquiera que quiera ser bienaventurado o bienaventurada debe y deberá tomar la Biblia como el consejo de Dios. Yo así la tomé, hermanos, y por eso desde este lugar yo quiero que cada uno de ustedes también, y Dios lo quiere, no yo, sino Dios, que usted tome su palabra, la Biblia, como el consejo, que cada predicación, que cada enseñanza que usted recibe y ha recibido, lo tome como consejos de Dios que han de servir para que usted pueda resolver cualquier tipo de problemas. Así la tomé yo, porque así creo que quiere que usted también, creo que quiere Dios que usted también la tome como la Biblia, como el consejo de Dios para su vida diaria. En el Salmo 1, del 1 al 3, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, usted léalo en la versión Reina Valera, o si tiene una traducción del lenguaje actual, léalo junto conmigo. Dice el versículo 1, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. Hago un paréntesis. De antemano, cualquier persona nueva o ya cristiana, quédese con esto, guárdelo en su corazón y tome la Biblia como el consejo de Dios y aplíquelo, porque dice el verso 1, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres le estudian día y noche.
Son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas, y todo lo que hacen les sale bien. La Reina Valera dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Usted que es cristiano, y aún aquellos que no lo son, deben y deberán tomar la Biblia como la palabra de Dios, o como la voz de Dios, o el consejo que necesitas para ponerlo en práctica, y todo te salga bien. O en caso de tener algún problema, para que resuelvas tus problemas de acuerdo a lo que la Biblia dice. Ese es el consejo de Dios. La Biblia, compuesta de 66 libros, divididos en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, son el consejo de Dios para cualquiera que necesita consejos o sabiduría para resolver sus problemas. Está la Biblia. Le recomiendo la Biblia, y si tiene algunas dudas, llámenos. Nosotros le podemos orientar, le podemos enseñar cómo leer la Biblia, y en algunos casos hasta le podemos decir en qué versos de la Biblia se puede apoyar usted para resolver algún problema que tenga, y si usted los aplica, va a mirar que se resuelven y sale usted de esos problemas. En lugar de hacerlos más grandes, se acaban si usted sigue el consejo. De esa manera usted será bienaventurado. Por eso les digo que el ser cristiano no es pertenecer a una religión, sino es adquirir una forma de vida de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a los consejos de Dios, porque eso es lo que nos va a llevar a ser bienaventurados. El objetivo de este tema es que tanto los nuevos como los no muy nuevos pongan en práctica el consejo de Dios que viene de la Biblia. Es responsabilidad mía y de todo pastor dar las predicaciones y las enseñanzas, y todas ellas de acuerdo a la Biblia, con el propósito de que todos las apliquen. En el caso de dar consejería a quien lo requiera, tiene que ser de acuerdo a la Biblia. Porque, repito, la Biblia es el consejo de Dios, y sé que todo servidor de Dios estamos en peligro de no entrar al reino de Dios si no damos el consejo de Dios a quien lo requiera. Y ponemos en peligro de que los aconsejados no entren tampoco en el reino de Dios. Y ponemos en peligro de que los aconsejados no tengan éxito en su vida diaria. El apóstol Pablo sabía del peligro que corría si no daba el consejo de Dios. Por eso dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 25 al 27, vamos a leerlo, dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo mandó llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso, porque él estaba ahí en ese tiempo. Estuvo 3 años ahí. Los mandó llamar, los reunió para decirles que el Espíritu Santo le dio instrucciones de que se fuera a Jerusalén. Una vez que ya estaban reunidos, les dijo: durante estos 3 años nunca he dejado de decirles que se arrepientan de sus pecados y de que vivan de acuerdo al consejo de Dios.
Cabe señalar que ninguno de ustedes me volverá a ver. Por lo tanto, no me siento responsable si alguno de ustedes se llega a perder, porque nunca me rehusé a darles el consejo de Dios y nunca me rehusé a decirles lo que estaba mal y lo que estaba bien. Nunca me rehusé a decirles cómo resolver sus problemas familiares y cómo deberían de vivir. Nunca me rehusé a decirles cómo deberían de ser los que sirven a Dios. De hecho, creo que ningún apóstol se rehusó a dar el consejo de Dios a los cristianos de aquel entonces, porque de ello dependía la salvación de muchos y de su propia salvación y de su propia felicidad y bienaventuranza. En el verso 27, cuando el apóstol Pablo dice, estoy limpio de la sangre de todos, eso quiere decir que no se negó a darles el consejo de Dios, no se negó a decirles apártense del pecado a los impíos o pecadores, y a los que ya siendo cristianos estaban en algún pecado, también les dijo que se apartaran del pecado. Soy limpio de la sangre de todos ustedes significa no soy responsable. Si alguno de ustedes se pierde, nadie me puede hacer responsable. Si alguno de ustedes se pierde, el profeta Ezequiel nos puede ayudar a entender el por qué Pablo dijo soy libre de la sangre de ustedes o no soy responsable si alguno de ustedes se pierde. De igual manera yo, hermanos, desde aquí les podría decir a todos ustedes que están en casa, delante de Dios, si alguno de ustedes echa a perder su matrimonio, no soy responsable porque yo les he dado el consejo de cómo resolver sus problemas matrimoniales. Si alguno de ustedes pierde el trabajo, yo no soy responsable delante de Dios porque yo les he dicho cómo deben de ser en el trabajo. Les he dicho que todo lo que hagan en el trabajo háganlo para Dios y no para los hombres. Les he dicho que obedezcan a sus patrones y traten de ser y de cumplir con los objetivos de la empresa que les contrató. Si es que si alguno pierde el trabajo, delante de Dios yo no soy responsable, porque no he rehusado el decirles cómo deben de vivir en el matrimonio, no me he rehusado a decirles cómo deben de ser en el trabajo, no me he rehusado a decirles cómo deben de tratar con algún amigo o vecino que se considera enemigo, no amigo. No he rehusado en decirles lo que deben de hacer para soportar los ataques del diablo. Les he dicho, tienen que orar y ayunar diario. Si alguno se aparta del camino de Dios, no me pueden culpar a mí porque yo no me he rehusado a decirles que tienen que orar y que tienen que leer la Biblia diario y que tienen que hacer lo que la Biblia dice. Pase lo que pase, hay que hacer lo que la Biblia dice. A veces le pongo como ejemplo a Job, que a pesar de sufrir tanto, Job se mantuvo en obediencia a Dios, nunca pecó contra Dios. Estaba tan mal que un día llegó a decir, si Dios me matara con todo y eso, yo esperaré en Él. O a veces tomo el ejemplo de cómo Moisés se enfrentó a los problemas, o cómo Abraham ofreció a su hijo en obediencia a Dios, o a veces tomo como ejemplo al profeta Daniel o a alguno de los siervos de Dios que están en la Biblia. Pero en esta hora vamos a ver qué nos dice el profeta Ezequiel acerca de lo que significa no soy responsable de la sangre de aquellos a los cuales no me rehusé a darles el consejo. Dice Ezequiel en el capítulo 3 del 18 al 21. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea perseguido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre te mandaré de tu mano. Ahí nos quiere decir que si alguien se rehúsa a decirle al pecador que se arrepienta, si no se lo dice, ese pastor o ese siervo de Dios que no se atrevió a decir al impío que se arrepintiera,
se hace responsable delante de Dios de si esa persona se pierde o se va al infierno. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre le mandaré de tu mano. Pero si al justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Esto nos habla acerca de que si nosotros nos negamos a dar el consejo de Dios a quien está mal y decirle que se arrepienta, si no lo hacemos, esa persona se puede perder, y si se pierde, nosotros nos hacemos responsables delante de Dios y a lo mejor también nosotros no entramos al reino de los cielos. La palabra "no soy responsable de la sangre de ustedes", como se lo dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, significa que Pablo les dijo: arrepiéntanse de la maldad que estuvieran cometiendo tanto los pecadores como los justos, los no cristianos como los que ya eran cristianos. En este mensaje ese es el consejo que Dios me permite dar: que se arrepientan y reciban a Cristo los que no lo han hecho, y si quieren ser salvos y quieren que sus vidas cambien, y si quieren las bendiciones de Dios, tienen que arrepentirse y recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Esto va para los nuevos, para los no cristianos, y tienen que tomar la Biblia como el consejo de Dios, como su forma de vida. Y los que ya somos cristianos, si alguno está cometiendo algún pecado, aun cuando hoy en día nos están congregando y no se han podido acercar a nosotros para pedirle ayuda, desde este lugar, yo les digo también, como el apóstol Pablo lo hizo durante esos 3 años a la iglesia de Éfeso, que no se rehusó a decirles: arrepiéntanse, ya son cristianos y Dios los llamó a ser santos en toda su forma de vivir y no están siendo santos, así que arrepiéntanse de su maldad, porque si no, no van a tener las bendiciones que Dios ha prometido a los que lo obedecen. El consejo que dio el apóstol Pablo en aquel entonces a los no cristianos y a los cristianos estaba basado en la Biblia al 100%. Hoy en día nosotros damos el consejo de la Biblia para resolver cualquier problema, ya sea familiar, laboral, legal o social. Hoy los casos de consejería que tenemos que atender son muchos. Muchos, hermanos. No se imaginan cuántos. Y en aquel entonces también eran muchos. Y en todos los casos se les daba y se les da el consejo bíblico. Y en algunos casos el consejo bíblico era y es: arrepiéntete y da frutos de arrepentimiento. Como en el caso de los que caen en adulterio, de los que están viviendo en unión libre. También se les anima a que pidan perdón a sus padres y hasta a los hijos y a todos los que han dañado con sus acciones. En otros casos el consejo de Dios es: tienes que perdonar si te están pidiendo perdón. Y aunque ellos no te pidan perdón, tienes que perdonar. Y en otros casos el consejo es: tienes que orar en secreto para que Dios te recompense en público. En el caso de que a alguien le estén fastidiando la vida, hablando mal o volteándole a la gente o haciéndote cosas malas, el consejo de Dios puede ser: no seas vencido de lo malo, vence con el bien al mal. Tienes que orar por ellos y tienes que bendecirlos. En algunos casos se puede aconsejar
acudir a las autoridades para arreglar legalmente algún asunto. Pero antes de mandarlos para arreglar el asunto legalmente, se tiene que revisar el asunto muy bien para no cometer un error. Pero en algunos casos, repito, se puede aconsejar que las personas acudan a arreglar su problema legalmente ante las autoridades civiles, ya que no pudieron arreglarse de común acuerdo. En otros casos, el consejo de Dios puede ser darles de comer o darles de beber. Y algunos nos llegan a decir: oiga, pastor, pero ¿cómo me pide eso? Si es mi enemigo. El consejo de Dios es: si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Y si te pide de beber, dale de beber. En el caso de que la esposa se queje de que el esposo no le da lo suficiente para cubrir las necesidades, pues se recomienda que el varón le aumente el gasto, porque la Biblia dice: el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En ese caso de que la esposa se queja de que el gasto no le alcanza, pues el consejo es: aumentarle el gasto, se acabó el problema. En el caso de que la esposa no esté administrando bien el dinero, pues el consejo es que sean bien administradas, que sepan administrar bien su dinero y no lo gasten en cualquier cosa. A veces les tenemos que llegar a darle ejemplos de que, bueno, si no hay mucho y el esposo no gana más como para aumentarle el gasto, pues eso poquito que tiene, ore a Dios, que Dios lo bendiga y úselo de forma correcta, no lo gaste en cosas que no necesita, úselo exclusivamente para aquello que es necesario en su casa y de esa manera ayude al marido. En algunos casos mi esposa les ha dado ejemplo de que cuando pasamos nosotros necesidad económica, que fueron muchos años, ella llegó a hacer bisteces de soya, llegó a hacer algunas comidas que parecían mariscos y eran de soya. Hacía unas ensaladas con verduras, cebolla y nos sabían a soya, y hoy en día los muchachos, mis hijos que ya son mayores, se acuerdan y dicen: no, comíamos bien rico. Y yo no tenía lo suficiente para darle un gasto a mi esposa de: vete y cómprate 1 kilo de bisteces o 2 kilos. No. Entonces ella buscaba la manera de cómo administrar lo que tenía. Y aprendió a cocinar con soya y comimos muy bien, para la gloria de Dios. Entonces, en el caso de que no alcance, que el varón no gane tanto, pues el consejo para la esposa es: administre usted bien el dinero, hágase una listita de lo que necesita, de acuerdo a lo que tiene, vaya y compre y va a ver que Dios le va a bendecir, porque la bendición de Dios es la que enriquece, no añade tristeza con ello. Y a veces el tener la bendición es saber disfrutar de lo poquito que tenemos, comiendo con sencillez, pero bien rico. En el caso de faltas de respeto de la esposa hacia el esposo, la esposa tiene que respetar al esposo. El mismo apóstol Pablo, a la iglesia de Éfeso, donde se pasó 3 años, no rehusándoles dar el consejo, él le habló a la iglesia de Éfeso y a los de Éfeso y les dijo a las esposas: ustedes, mujeres, respeten a sus maridos, no se pongan rebeldes y groseras, respeten al marido. Y en el caso de los esposos hacia las esposas, el apóstol Pablo también les enseñó: y ustedes, maridos, tienen que amar a su mujer y cuiden de ellas como Cristo cuida de la iglesia. Ámenlas como Cristo amó a la iglesia. Y así me podría seguir mencionando más casos de consejería que debemos de atender en cada congregación, y en cada caso debemos de dar el consejo de Dios. Pero bueno, vamos a la Biblia.
Y vamos a ver qué aconseja Dios acerca de algunos casos que requieren consejería. Vamos a ver el primer caso, Éxodo 23, del 4 al 5. Yo espero que les sirva ese mensaje que estoy explicando de forma muy sencilla, para que usted no se complique. Vaya a la Biblia, busque un consejo que va de acuerdo a lo que usted necesita, una palabra que va de acuerdo a lo que usted necesita y póngala en práctica. Y va a mirar cómo funciona y se acaban sus problemas. Porque los consejos de Dios son para que seamos bienaventurados, para que todo lo que hagamos nos salga bien, pero hay que poner el consejo de Dios en práctica. Éxodo 23, del 4 al 5 dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Bueno, este es un caso acerca de qué debemos de hacer cuando nuestros enemigos tengan alguna necesidad. El consejo es dar ayuda a las personas que tienen problemas, aun cuando éstas nos aborrezcan, aun cuando éstas sean nuestras enemigas. Si vemos algún animalito perdido y es de tu enemigo, le ayudarás diciéndole dónde está o llevándoselo a su casa. A lo mejor hoy no hay que ayudarles a levantar un asno o un buey o un caballo, pero sí podemos ayudarles a empujar su carro en caso de que no arranca. Si usted ve a su enemigo que está empujando su carrito y está pasándolas, como se dice por ahí, como las de Caín, usted vaya y ayúdele a empujar su carrito para que arranque. O si se le ponchó una llanta a ese hombre o a esa mujer que ha actuado como tu enemiga, pues tienes que ayudarle. Si está en tus manos poder ayudarle. A lo mejor tú tienes un gato y ella no tiene un gato para levantar el carro, o tienes la herramienta que esa persona necesita para quitar su llanta, o se la prestas, y aún más vas y le ayudas a poner el gato y subir el carro, levantar el carro, y le ayudas a quitar la llanta y le ayudas a llevar a parchar la llanta. Si está en tus manos, si tienes el tiempo, hacerlo. Ese es el consejo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ya les he dicho que el ser cristiano es una forma de vida, y eso implica hacer las cosas de acuerdo al consejo de Dios. Porque si tú lees la palabra, oyes la palabra, recibes los consejos y conoces los consejos y no los pones en práctica, tú estás frito. Lo grave es que conoces la palabra de Dios y no vas a entrar al reino de los cielos si no pones en práctica el consejo de Dios. Y aún estando en la tierra no te va a ir bien por no poner en práctica el consejo de Dios. Vamos a ver un segundo caso de consejería. Proverbios 24, verso 17. Dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. De acuerdo a este proverbio de Dios, o a este consejo de Dios, el consejo es tener respeto hacia las personas que caen en pecado o en alguna desgracia, y no burlarnos de ellas, aunque sean enemigos. Nada de que lero, no, nada de eso, nada que les saco la lengua y les hago gestos de burla, nada de eso. Aún usted, papá o mamá, tiene que empezar a enseñar a sus hijos de pequeños que nunca se burlen de ningún niño, ni de ninguna persona. Y aquí el Señor dice que no nos burlemos de nuestros enemigos, ni nos alegremos porque les están pasando cosas feas. De acuerdo a este proverbio, a este consejo de Dios, tenemos que tener respeto hacia las personas que caen en pecado, porque también puede llegar a suceder que algún hermano caiga en pecado y demás,
y nosotros no debemos de burlarnos de él, nos debemos de contristar y sentir feo porque él cayó en pecado y empezar a orar por él para que Dios le restaure, para que él realmente dé frutos de arrepentimiento y se corrija. En el caso de personas que no son cristianas y caen en alguna desgracia o les está yendo mal, y esas personas se han comportado como enemigas nuestras, pues no debemos de burlarnos de ellas. Repito, nada de que lero, candelero, nada de eso. Tercer caso de consejería, Mateo 5, verso 44. Y yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En este verso, el consejo de Dios es no tomar represalias contra nuestros enemigos. En esta enseñanza Jesús nos libra de tomar la justicia en nuestras manos al decirnos que oremos bendiciendo y orando por ellos. Bendiciendo a los que nos maldicen y orando por los que nos maltratan o nos han tratado mal. Fíjense que le doy gracias a Dios porque me ha tocado tener que, si yo les doy el consejo es porque ya me ha tocado el vivirlo. Me ha tocado personas que en algún tiempo me estuvieron ofendiendo tanto, aún ya conociendo algo de la palabra del Señor, esas personas se llegaron a convertir en nuestras enemigas, nos ofendían de una manera muy fea. Pero nunca les contestamos ni nunca pedimos que les fuera mal. Siempre pedimos que Dios tuviera misericordia de ellos y los bendijera y les ayudara a corregirse en caso de ser necesario. Y oramos por ellos. Después de algún tiempo esas personas o algunos de ellos me los he llegado a encontrar y ha sucedido algo asombroso. Me han pedido perdón, yo los saludo, no hay problema. Si yo te saludé y yo te hablé, es porque no tengo nada en mi corazón. Aquello que me dijiste y me hiciste quedó borrado. Dios te ama y ahora te animo a que busques del Señor. ¿Y qué creen? Que me han aceptado la invitación a buscar de Dios y a corregirse. Pero es muy importante que apliquemos el consejo de Dios en cualquier circunstancia o situación, porque de eso depende la salvación de los pecadores y de eso depende que nosotros también entremos al reino de los cielos, porque si nos rehusamos a poner en práctica el consejo de Dios o a dar el consejo de Dios a los demás, hermanos, se pueden perder muchas almas y Dios nos puede hacer responsables de la pérdida de esas almas por no haber dado el consejo de Dios y por no haber aplicado el consejo de Dios en nuestros tratos con los prójimos. Vamos a ver un cuarto caso, Romanos 12, verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El consejo de Dios, en este caso, es dar de comer y beber agua aún a los enemigos. En lugar de venganza, en lugar de desquite, hay que vencer al mal haciendo el bien. Algunos matrimonios que se convirtieron a Cristo y llegan llenos de problemas hasta con su suegro, su suegra, su tío, su tía, o compañeros de trabajo y todo, y vienen, ¿qué hago, pastor? Tengo problemas ahí con mi suegro, mi suegra, ni siquiera me puedo ver. Oye, pues ni siquiera me puede ver, ni yo a él, entonces, sí, pero ahora tú eres cristiano, y no es cualquier persona, tu suegro o tu suegra. Son los papás de tu esposa, y los tienes que respetar. Sí, pero ellos me han fastidiado la vida y todo, eso a ti te parece. Pero tú no sabes que ellos han actuado así porque han mirado que tú también trataste mal a su hija. Ellos no tratan de fastidiarte en la vida nada más porque sí. Tienes que revisar el por qué.
ellos se han puesto mal contigo, a lo mejor has maltratado a su hija, entonces ¿qué tienes que hacer? El consejo es que vayas y te humilles y les pidas perdón, pero también el consejo es, ¿y por qué no les llevas el día de su cumpleaños con sinceridad en tu corazón un pastelito y un regalo? Ellos no son tus enemigos, ellos son los papás de tu esposa o de tu esposo. Ahora, si fueran extraños, pues también nos ha tocado decirle a algunos, dar el consejo a algunas hermanas que han venido a buscar el consejo. ¿Qué hacen? Hay una compañera de trabajo que me maltrata, que me trata feo, que me anda chismeando y me está poniendo en mal con los demás. ¿Qué les decimos? Bendícele, ora por él, y si puedes, investiga cuándo es el día de su cumpleaños, si ese día le das un regalito. Ahora, aunque no sea de su cumpleaños, ¿qué te parece si le invitas un almuerzo? De corazones, vente, oye, fíjate que traigo este almuerzo y está bien rico, te quiero compartir algo. Y le compartes de tu almuerzo y le invitas un refresco del que le gusta. Porque así es como tú lo vas a ganar para Cristo. Ese es el consejo de Dios. Aquí no se trata de decirte ve y desquítate, ve y acúsalo, ve y demándalo, ve y refúndelo en el bote. No. Aquí se trata de actuar como Jesucristo lo haría, dando de beber y dando de comer, aún aquellos que se consideran tus enemigos, venciendo al mal, haciendo el bien. Quinto caso de consejería, Mateo 19:9, que dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Todos los casos en los que se está pensando en el divorcio o en la separación, se tienen que revisar concienzudamente y de acuerdo a la Biblia. El consejo de Dios para estos casos de matrimonios que hicieron un pacto matrimonial ante Dios, no hay de otra. O se reconcilian o se quedan solos o solas, pero no hay divorcio. Y si se casan, estarán en adulterio. Y si se divorcian y se casan, estarán en adulterio. Perdón, si se divorcian y se casan con otra persona, estarán en adulterio. Y los adúlteros no entrarán al reino de Dios. A menos que alguno de los dos haya caído en adulterio, se permite el divorcio. Pero primero se aconseja que busquen su restauración por medio del perdón. Nada de que luego divorciense. No, vamos, nosotros como pastores tenemos que orar y tenemos que buscar que Dios nos dé el consejo y tratar de que esas parejas que hicieron su pacto se reconcilien. Máximo cuando hay hijos de por medio. Oramos y tratamos, nosotros como pastores oramos y tratamos de ayudar a esas parejas a que se reconcilien, a que se pidan perdón, se perdonen y se den otra oportunidad, pero comprometiéndose a vivir de acuerdo a la palabra. Porque eso es lo que se debe de hacer en casos de consejería a matrimonios que tienen problemas, en los que han llegado a pensar hasta en el divorcio, por faltas que alguno de ellos ha cometido. Entonces ahí lo primero que se trata es de llevarlos a que se pidan perdón el uno al otro. Y si no, pues se revisa el caso y se daría otro tipo de consejo. Vamos a ver el sexto caso, 1 Corintios 7, del 10 al 11. Que dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, que el marido no abandone a su mujer. En estos casos,
que menciona el apóstol Pablo aquí en su carta a los Corintios. En estos casos en los que uno de los dos es incrédulo, llámese incrédulo aquel que no tiene la misma fe que tiene el otro. El consejo de Dios es: no se separen. En el caso de que el esposo sea incrédulo o la esposa, pero si el incrédulo es el que se quiere separar, que se separe, pero sea como lo aconseja Dios por medio de su palabra. Dice el verso 15 de 1 Corintios 7, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a su servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y hemos tenido casos así, hermanos, en donde pues el esposo se convierte a Cristo, o ya convertido a Cristo se casó con una incrédula, algo que no debe de ser. Porque el mismo apóstol Pablo dice que no nos unamos en yugo desigual con un incrédulo. Pero ha llegado a pasar. Y después de que se casa el hombre o la mujer con una persona incrédula, pues nos llegan a pedir el consejo: ¿y ahora qué hago? ¿Me separo o qué? ¿Y quién es el que ya no aguanta o quién es el que se quiere separar? El creyente me dice, o la creyente nos dice: pues yo, pastor, es que ya no aguanto. Pues ¿qué consejo les tenemos que dar? Lo que la Biblia dice. Si el incrédulo quiere vivir contigo, no te separes. Si la incrédula quiere vivir contigo, no te separes. Si no son ellos los que se quieren separar, no te separes. Porque también les dice Pablo: ¿qué saben ustedes si no van a ser instrumentos de Dios para salvar a ese hombre o a esa mujer incrédula? No se separen. Pero si en algún momento dado es el incrédulo el que se quiere separar, o la incrédula, pues entonces le decimos a los creyentes: pues sepárate. ¿Para qué sigues con esa persona incrédula si estás en pleitos constantemente? Sepárate. Si es incrédulo o incrédula, y son ellos los que quieren separarse. Si son los creyentes, al creyente se le dice: no, tienes que orar y tienes que trabajar y tienes que ganarlo con tu conducta, con tu testimonio, pero no te separes. Si es el incrédulo, repito, el incrédulo sí. El que se quiere separar, pues se le dice al creyente: ¿qué quieres? ¿Se quiere separar? Déjalo que se vaya, o déjala que se vaya. Repito, cada caso de consejería matrimonial o personal lo analizamos, lo revisamos de acuerdo a la Biblia y damos el consejo de acuerdo a la Biblia. Podríamos ver cuál es el consejo acerca de la vestimenta de la mujer. ¿Cómo se debe de arreglar una mujer? Pues el apóstol Pablo dice: habla que la mujer se debe de arreglar, de vestir con decoro, de tal manera que la mujer se vea bien, pero no que ande enseñando más de lo que debe de verse en ella. Bueno, podríamos ver cuál es el consejo acerca de la vestimenta de la mujer. Podríamos ver cuál es el consejo acerca del corte de cabello. Podemos ver acerca de cómo deben de ser los servidores y servidoras. Podemos ver acerca de los diezmos y ofrendas. ¿Qué aconseja Dios acerca de eso? Podemos ver acerca de cómo hacer el trabajo para quienes nos lo demanden.
podemos ver un sinfín de casos de consejería y todos ellos los tendríamos que ver de acuerdo a la Biblia. Y de eso no me he rehusado yo, como ningún pastor creo, se han rehusado a darles el consejo de Dios, de decirles de acuerdo a la Biblia cómo hacer las cosas. El consejo de Dios es hacer las cosas de acuerdo a la Biblia siempre. En el caso de los que están en pecado, sea cristiano o no, se aconseja el arrepentimiento y dar frutos. Eso implica dejar de hacer lo malo, lo que Dios reprueba, y hacer lo bueno, lo que Dios aprueba. El fin de poner en práctica el consejo de Dios es para que nos vaya bien a todos. Y sin embargo, no falta quienes, a pesar de conocer la palabra, hagan lo contrario, como lo hizo el pueblo de Israel. En lugar de obedecer y seguir el consejo de Dios, hicieron lo contrario al consejo de Dios. Caminaron en sus propios consejos, prefirieron seguir sus propios consejos, como podría estar sucediendo hoy en día, que cada uno de ustedes está en casa, que están siguiendo sus propios consejos y han hecho a un lado la Biblia. Porque eso llega a suceder cuando hay problemas en la casa. A muchos se les olvida que ahí está la Biblia y que en la Biblia está el consejo que tienen que aplicar para resolver su problema. El pueblo de Israel tenía la Biblia, tenía la palabra del Señor. Dios les estuvo brillando. Ellos sabían lo que deberían de hacer de acuerdo a la Biblia y no lo hicieron. Se dejaron llevar por sus propios consejos, como hoy en día podría estar sucediendo en algunos hogares. Vamos a ver Jeremías 7, de 23 a 24. Perdón. Jeremías 7, de 23 a 24. Dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En conclusión, hermanos y hermanas, hoy el consejo de Dios para todos aquellos que tienen un montón de problemas y no son cristianos, pero oyeron este mensaje, es que se arrepientan de sus pecados. Por ahí empieza la solución a sus problemas para los nuevos que están llenos o traen un chorro de problemas. Se tienen que arrepentir de sus pecados, y si hay que perdonar a alguien, tienen que perdonar a alguien. Y tienen que aceptar a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, y la Biblia como su manual para la vida diaria. Así es que aquellos que no conocen la palabra y que hoy escucharon este mensaje, quieres solucionar tus problemas de todo índole. Puedes tener problemas de salud, puedes tener problemas económicos, puedes tener problemas familiares, puedes tener problemas espirituales, en los que sientes que se te sube el dichoso muerto, que a veces no puedes despertar porque sientes que alguien te ahoga, o que a veces tienes sueños terribles con manifestaciones demoníacas. El consejo es, para usted que es nuevo y tiene cualquier tipo de problemas, es que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Dios, y si es necesario pedirle perdón a alguien, pedirle perdón a esa persona, pero también si es necesario hay que perdonar. Y una vez que se hace eso, recibir a Cristo en el corazón como su Señor y Salvador personal, y entender que a partir de ese momento va a tomar la Biblia como su forma de vida. No nada más para traerla para allí y para acá, no, sino que la va a traer para allí y para acá porque va a ir para leerla o compartir algo con alguien y tomarlo como su forma de vida. Y para los que ya somos cristianos, a usted, hermano o hermana que está en casa, a mi hermano y a mi hermana de Chiconcuá, a mi hermano y mi hermana de Rosario,
a mi hermano y hermana de esta iglesia de Chilpan. Para usted, que ya somos cristianos, usted me conoce y sabe que nunca me he rehusado a darles el consejo de Dios. Nunca me he rehusado a decirles que se tienen que arrepentir y que tienen que pedir perdón o que tienen que corregir su vida de acuerdo a la Biblia. Así es que hoy podría decirles a todos los cristianos a los cuales Dios me ha permitido compartirles la palabra, que a lo mejor no estoy por irme de este lugar o no estoy por morirme ya porque pienso que voy a vivir mucho más años para ver levantadas otras iglesias y darles el consejo de Dios. El apóstol Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para hacerles saber que el Espíritu Santo le había mostrado que se tenía que ir a Jerusalén, pero les dijo que él no se había rehusado a darles todo el consejo de Dios. Así es que él era libre de su sangre. Si alguno de ellos se perdía, no le iban a echar la culpa a Pablo diciendo: es que Pablo no nos enseñó, es que Pablo no nos dijo. De igual forma, hermano, hermana, cualquier pastor te puede decir que te ha estado dando el consejo de Dios. Te puede decir, como yo te digo hoy, yo no les he rehusado a darles el consejo, hermanos y hermanas que están en Chilpan. No me he rehusado a darles el consejo y a decirles qué es lo que deben de hacer. Así es que no me pueden culpar si les está yendo bien o les está yendo mal. Tampoco me pueden culpar si alguno se pierde o no se pierde, porque cada uno de ustedes ha recibido temas que a veces yo considero que les he dado muy fuertes y que he sido muy rudo con ustedes, pero no lo he hecho porque los odio, lo he hecho porque quiero que les vaya bien, porque los amo, los aprecio. Y quiero que cada uno de ustedes camine en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para ustedes que ya son cristianos, y para nosotros como pastores, no estamos exentos de enfrentar problemas familiares, económicos, de salud, laborales, etc. Y esto podría ser el resultado de algún pecado. Bueno, pues la solución está en proceder al arrepentimiento si considera necesario y dar frutos del mismo. Ese es el consejo de Dios para los que tienen problemas y quieren soluciones. Hay que revisar si los problemas en los que usted está son el resultado de algunas faltas que ha cometido contra la palabra o contra el prójimo. Y hay que pedirle perdón a Dios. Y si es necesario perdonar a alguien, también tiene que perdonar a ese alguien. Y aplicar el consejo de Dios a su forma de vida diaria. El consejo de Dios hoy para todos: dejen de hacer las cosas de acuerdo a su antojo, si es que quieren que les vaya bien, y háganlas de acuerdo al consejo de Dios. Este es el consejo para todos ustedes que están en casa y conocen la palabra, y aún para los que no la conocen. Quiero terminar con estos 3 versos de la Biblia, que espero queden en su corazón para su bien. Apúntelos. Dice así, Proverbios 19, verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo debemos de hacer las cosas? De acuerdo a lo que la Biblia dice. Proverbios 8:33 dice: atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. ¿Qué quiere decir esto? Atiende lo que Dios te está diciendo de cómo debes de hacer las cosas y actuar sabiamente, y no actúes como un necio, porque los necios menosprecian la palabra y hacen lo que se les antoje. Pero Dios no te llamó para que seas necio, sino para que seas sabio y apliques el consejo de Dios, el consejo que viene de la Biblia, en tu forma de vivir, y lo apliques para resolver cualquier problema que tengas.
Proverbios 4, del 13 al 14. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Qué quiere decir esto? Toma el consejo, reténlo, porque de eso depende tu salvación, de eso depende la restauración, de eso depende la solución a tus problemas. Retén el consejo de Dios. Si alguien te está presionando para que hagas lo contrario, o te ves tentado o tentada a hacer lo contrario de lo que la Biblia dice, dice el verso 14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No actúes contrario a lo que la Biblia dice. No entres por la vereda de los impíos. No actúes como un impío o una impía. No actúes como un incrédulo o una incrédula. Ni vayas por el camino de los malos. No hagas las cosas de acuerdo a como lo hacen los que no conocen la palabra. Haz las cosas de acuerdo al consejo de Dios. Ahí donde estás en casa, yo te quiero animar en esta hora a que usted que recibe este mensaje reciba el mensaje y aplíquelo a su forma de vida. Si usted es nuevo, ahí donde está, le quiero animar a que le pida perdón a Dios. Y le voy a guiar en esta oración. A usted que es nuevo, dígale: Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Y así como tú me perdonas, yo perdono a mis deudores. Y en esta hora reconozco a Jesucristo y lo acepto como mi único Señor y Salvador personal. Y acepto la Biblia como el consejo de Dios para mi vida diaria a partir de este día, en el nombre de Jesús. Y usted que ya conoce la palabra de Dios, también le voy a animar a que le pida perdón a Dios y perdone. Y le pida que le ayude para resolver esos problemas y cubrir esas necesidades. Y Señor, en esta hora, nosotros que ya conocemos tu palabra, y como consecuencia de haberla desobedecido, estamos pasando por algunas necesidades, te pedimos que nos perdones porque hemos pecado, hemos hecho a un lado tu consejo y hemos hecho lo que hemos querido, haciendo a lado tu consejo como lo hizo el pueblo de Israel. Perdónanos, Dios, por no seguir tus consejos. Y perdónanos porque a veces hemos querido resolver los problemas de acuerdo a nuestra propia voluntad y no de acuerdo a tu voluntad. Perdónanos y ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, a resolver los problemas que tenemos hoy en día. Y también te pedimos que cubras cada una de nuestras necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.